Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición, hermanos y hermanas, y a todos por igual, sin hacer acepción de personas, que el Abba, la fuente de la existencia, la fuente de todas las cosas, les bendiga con toda bendición. Pues ahí estamos una vez más con las enseñanzas de la Escritura de la Santidad, y pues hoy que todavía es domingo para la gente, porque se acaba a medianoche, para la gente del mundo, y pues para otros ya pasó a otro día, al segundo día de la semana, y ya pasó la Semana Santa, ya hoy festejaron el domingo de Pascua, o aquí le llaman el Easter Sunday, aquí en Estados Unidos, y pues cada quien festeja lo que quiere. Hay misas allá en el Vaticano, el Papa habla sobre las guerras, sobre los problemas del mundo, pero ¿qué pasa con todo esto? Hay muy pocos videos en las redes sociales. Yo no me dedico a ver videos tampoco, pero me han mandado algunos videos de cosas que el mundo habla de sobre estos días. Pues bendiciones, cosas, algunos comentarios, tantas cosas. El judaísmo está festejando ahorita pues los 7 días de Hamatzot, que es los panes sin levadura, que es la segunda señal. Son 7, se le llama Moedim, son las 7 señales. Le dicen fiestas. En Levítico 23, es donde están ahí, está el Pesaj, está Hamatzot, está Bikurim, está Shavuot, y luego viene Yom Truach, que le llaman Yom Teruah, pero es Yom Truach. Le llaman las trompetas, pero no tiene nada que ver con eso. Y Yom HaKippurim, que está en plural, el día de las reconciliaciones, y luego Sukkot al final. Son 7. Y hay otra más ahí, que es otro día especial también, pero las principales son 7. Bueno, ahorita pues ya pasó el Pesaj, que fue el miércoles, y hoy es, para la Semana Santa, pues es Jueves Santo, día de preparación, y luego la muerte del Mesías el viernes. Esa es la Semana Santa del catolicismo y del cristianismo y de mucha gente. Mucha gente en el mundo festeja esas cosas. Viernes Santo, el viernes que murió a las 3 de la tarde, a la hora novena. Así lo ponen ellos. Pero la escritura es muy clara en las cosas, no más que la mayoría de gente no escudriña, no busca. Algunos ya abrieron los ojos, otros no. Existen los mesiánicos, los de las raíces hebreas ahora, las cosas modernas más que se van acoplando. Y la mayoría de sectas festejan todas estas cosas también. Pero, ¿cuál es la verdad? Ahora, hay gente que le dices, es que son 3 días y 3 noches, porque eso lo dice claramente en Matillahu, capítulo 12, verso del 38 al 40. Ahí está la señal de Jonás, ahí lo habla. Y de hecho, en el libro de Jonás, el profeta Jonás, Jonah, en el 1:17, habla de esa misma señal, de que estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así lo habla en hebreo. Así se habla, 3 días y 3 noches, así lo habla. Bueno, pero ¿cuál es realmente la verdad de las cosas? ¿Qué es lo que realmente tiene la escritura? Ahí está hablando de 3 días y 3 noches. Ahora, para mucha gente dice, no, pero pues es el día, puede ser cualquier día, ¿qué importan los días si resucitó? ¿Qué importan? Pues es muy importante porque ahí está la escritura. Y a la escritura no se le puede quitar ni se le puede agregar nada, porque pues ahí está todo en la escritura. Ahí definitivamente la escritura habla de todas esas cosas. De hecho,
Rab Shaul lo habla en una de sus cartas, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, ahí habla de esas cosas. Habla de lo que dice conforme a las escrituras, lo que habla ahí, habla del evangelio, de eso es lo que habla. Entonces, es muy importante que la misma escritura nos enseñe las cosas y no el ser humano, no una iglesia, no una tradición, no el judaísmo, nada de eso, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues todo eso es del hombre, del ser humano. Entonces, vamos ahí a Mateo, en el capítulo 12, en el verso, en lo que dice la escritura, Mateo 12, verso el 38 está hablando ahí. Ahí está con los problemas con los fariseos, los escribas. Entonces respondieron algunos de los escribas, dice Mateo 12, 38. La generación perversa demanda señal. Y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Generación mala y adúltera. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, 3 días, así estará el Hijo del Hombre. Hay que tener cuidado con eso del Hijo del Hombre porque no está hablando de que es hijo del hombre, porque está hablando del Ben Haadam. Es un título que él mismo se pone y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, el Ben Haadam. De hecho, aparece en arameo en Daniel 7:13. Dice, miraba yo entre las visiones de la noche a uno que venía entre las nubes como un hijo del hombre. Ahí dice en arameo, ahí dice Barenash. Barenash es hijo del hombre en arameo. Pero acordémonos que en el Talmud, en unos libros del Talmud, habla del Enosh celestial. Está el Enosh celestial, o sea, el Adam celestial. Enosh y Adam es lo mismo, no más que es arameo y hebreo. Entonces, el Ben Haadam, el Ben quiere decir el que porta la imagen, la esencia, la sustancia divina del Abba, del creador de los cielos y la tierra. Entonces, el Ben Haadam no es hijo del hombre literal. La mente humana se va con el ser humano, pero en la escritura está hablando del Adán celestial. El Adán celestial es el de arriba. Ahora, él mismo se pone Adán celestial porque eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Allá lo dice. El Adán primero era el Adán terrenal y el otro es el Adán celestial. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Mira, ahorita se lo voy a buscar aquí. 1 Corintios 15. Es en el verso, aquí estamos en el verso 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, el primer Adán, es terrenal. El segundo Adán, aquí le pusieron nombre, Andropos, es griego, que es el Señor es del cielo, es el Adán celestial. ¿Ve que no es de la tierra? ¿No es hijo del hombre? Ahí está bien claro. Bueno, entonces, 3 días y 3 noches estuvo. 3 días y 3 noches. Eso tiene que quedar bien claro porque ahí mismo en Corintios está hablando del Evangelio y el Evangelio lleva eso. El Evangelio hay que hablar de esos días y que esté bien claro. El Evangelio lleva todos esos elementos, todas esas cosas. Mire, aquí dice, 1 Corintios 15, además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, lo que él predicaba.
el evangelio que les he predicado. Fíjese, dice, el cual también recibieron, ¿ve? Y en el cual también permanezcan. O sea, él predicó el evangelio, recibieron el evangelio y hay que permanecer en el evangelio. ¿Mm? Ahora, para llegar a ese punto, hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de predicadores no predica el verdadero evangelio y lo revuelven con sabiduría humana. ¿Ve? Es un problema que está ahorita muy grave y nadie responde. Mire, si un pastor está diciendo una mentira, está diciendo cosas que ni siquiera están escritas, oiga, usted no se levanta y le dice, oye, ¿qué estás predicando? Pues no, eso no es de la escritura. La gente no escudriña. Ahí en Tesalónica iban y escudriñaban a ver si era verdad. En capítulo 17 de Hechos, en el 17 de Hechos, verso 10 y 11, dice que iban y escudriñaban a ver si era verdad lo que les estaban hablando. A ver si era cierto de lo que les estaban hablando. ¿Ve? Y hoy no. Hoy la gente se come cualquier cosa. Mira el catolicismo. Creen todo lo que les diga el Papa, lo que les diga las iglesias, lo que les diga. Ellos tienen la tradición, que ponen cualquier cosa que se les pegue la gana. Tienen el magisterio, que ellos son los que interpretan la Biblia. ¿Ve? Y tienen la Biblia. ¿Ve? Y eso es todo. ¿Ve? Es todo lo que tienen. Tienen la tradición y no es solo escritura. Entonces, tienen que pasar por el magisterio, a ver si es verdad o a ver si qué pasa. Tienen que pasar por ahí y hacer todo eso. Y esa es la verdad que tienen ellos. Revuelta con todas las cosas que ellos revuelven. ¿Ve? Mira el purgatorio. El purgatorio dicen que eso lo tienen ellos y eso debe de ser así. Ok, si hay un purgatorio allá, donde las almas que se mueren, que no recibieron bien acá a Jesús, a Jesucristo, como le llaman ellos, entonces no fue suficiente la sangre, que tienen que purgar una condena allá. Entonces no sirvió la sangre preciosa para quitar todo el pecado y renovar todas las cosas. No sirvió de nada entonces. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? ¿Ve? Entonces no es suficiente la sangre que tienes que ir a un purgatorio, ¿eh? El judaísmo también tiene un purgatorio, el judaísmo. El judaísmo también tiene todas esas ideas. Y tienen el alma que trasciende, el alma que vuela, el alma que se va para otros lugares. Tienen todas esas cosas. Entonces la sangre preciosa no resolvió el problema del pecado. No fue suficiente, que tienes que pasar por un purgatorio, ir allá a purgar una condena, porque no fue suficiente la sangre. ¿Ve? Entonces, eso es un problema grave que ahí está. No lo han quitado. Y ese nomás es una cosa, ¿no? Hay miles de cosas que le ponen le agregan más a la escritura. La Trinidad, tantas cosas que le agregan. ¿Ve? La Trinidad lo que hace es limitar al Padre Celestial, lo limita, porque donde está el Hijo, pues no está el Padre, porque está el Hijo y el Hijo pues es diferente. Entonces, pues todas esas cosas, pues no funcionan así de esa manera. Entonces, todo eso es la misma religiones, la misma problema que hay ahorita por todos lados. Todo eso es lo que pasa en el mundo. Y ahorita ya se terminó eso del domingo de resurrección. Pero bueno, entonces, aquí marcan en Mateo 3 días y 3 noches. Ahora, aquí está hablando del Evangelio, que tenían que recibirlo y tenían que permanecer en él. Ok. Hay mucha gente que habla que dice, ¿para qué quiere las 3 días y las 3 noches? ¿Qué importa? ¿Qué importa si se murió el jueves o el viernes o el que sea? Lo que importante es que resucitó. Sí, es muy importante que haya resucitado. Pero entonces, ¿para qué está escrito ahí eso? Entonces eso tenemos que quitarlo como que no importa
algo de la escritura no importa, lo de Elohim, la palabra de Elohim, todo es importante. ¿Por qué Pablo lo puso en las cartas? Aquí mismo, mire. Por el cual asimismo, por el mismo evangelio, si retienen la palabra del evangelio, que les he predicado, son salvos. Fíjese, hay que recibirlo, hay que perseverar en él, ¿m? Hay que retenerlo, ¿m? Para que sean salvos. Recibir, perseverar en él, retenerlo, dice retenedores de la palabra fiel, dice Tito 1:9, si no han creído en vano. La fe de ustedes es vana. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach, que le llaman Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y miren lo que dice aquí el verso 4, 1 Corintios 15, lo estoy leyendo del 1 al 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió y resucitó al tercer día. 3 días, primer día, segundo día y tercer día. Tienen que pasar los 3 días y 3 noches en la sepultura, como lo dice Mateo 12:40. Ahí lo dice. 3 días y 3 noches. Tercer día, pues habla en Mateo 16:21, habla en el 17, habla en el 20, Marcos también lo pone en el 9:31, en el 10:34, Lucas lo pone en el 9:22, Lucas lo pone en el 18, Juan también lo pone. Juan lo pone ahí muy claramente, mire, miren lo que dice Juan, donde dice, el mismo resucita. Miren lo que dice Juan, en el 2, es en el 2, déjeme buscarle aquí, es donde habla de que si destruyen el templo, la verdad, miren lo que dice aquí, dice, verso 18, capítulo 2 de Juan, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Otra vez la señal, lo que habla ya Mateo. Respondió Yahushua y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos se referían al templo de Jerusalén y él se refería a su cuerpo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su templo, de su cuerpo, donde habita la plenitud de la deidad, donde habita el Abba. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yahushua había dicho. La escritura, es muy importante la escritura. Por eso dijo 3 días y 3 noches estará en el corazón de la tierra. Ahí dice cardía, el corazón de la tierra. Es lo que habla ahí en la escritura. Estoy buscando algo de lo que dice aquí. Ok. 3 días y 3 noches. Y es muy importante todas estas cosas porque está escrito. Escrito está, decía él. Escrito está. Estaba en Jonás 1:17 y acá está. Y aquí está hablando de que en el corazón de la tierra iba a estar 3 días y 3 noches completas. Son 72 horas. Si usted se pone a medir de ahí del viernes a las 3 de la tarde, ahora, muere a las 3, pero no lo resucitan a las 3, sino hasta que oscurece. Y eso hay pruebas. Todo tiene que haber pruebas de lo que uno le está hablando, porque si no son mentiras. Si yo no le compruebo con la escritura todo lo que le estoy hablando, entonces son mentiras. Pablo hablaba del evangelio, del verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es la palabra de Elohim. Eso es lo que es el verdadero evangelio. Entonces,
Primera carta de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Entonces tengo que hablar conforme a la palabra para que todo lleve pruebas, conforme a la palabra. Es que le estoy buscando aquí algo, pero no se lo encuentro ahorita. No lo tenía preparado ahorita. Bueno, vamos a dejar eso. Mire, vamos a la palabra. Mire lo que dice Mateo. Mire lo que dice. En Mateo 27. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche, es Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yahushua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un su sepulcro. ¿Qué dijo allá? Llegó la noche. Murió a la hora novena, son las 3 de la tarde. Pues acá el tiempo está al revés, pero murió a las 3 de la tarde, para que me entienda. Ok, vamos con Juan, en el capítulo 19, mira lo que dice. Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, del Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al Mashiach no le quebraron las piernas. ¿Ve? No le quebraron, dice el verso 33. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esos son los testigos que están en primera carta de Juan 5, del verso 6 en adelante, donde le agregaron el verso 7, primera Juan 5:7, donde dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y ahí no dice eso. Eso es agregado. Búsquele, no me crea a mí. Yo siempre le digo que no me crean a mí. Todo lo que yo le digo no me lo crea a mí. Vaya escudriña y vaya busque. Yo le estoy dando los textos. Estoy leyendo Juan 19, verso 31, 32, 33, 34. Bueno, ahí los cuerpos no podían estar el día que murieron. Murieron los dos que estaban ahí, los dos ladrones y el Mashiach. ¿Ok? Bueno, al día siguiente era de gran solemnidad. Era un día de reposo, dice, de gran solemnidad. No es el del mandamiento. No es el del mandamiento. El día, o sea, el séptimo día. ¿Por qué? Porque mire, ahorita le voy a explicar esto, mire. Ok. Muere a la mitad de la semana, que es miércoles. Ok. Bueno. Se acaba el miércoles y es sepultado. Tiene que estar 72 horas. A como está la escritura. Ok. Hay un dato muy bueno. Ahorita voy para allá. Para que vea, escudriñando bien la escritura, no me crea a mí, como le digo. Yo no le estoy interpretando la escritura, para nada. Interpretar sería una idea mía, pero eso no. Hay que ver eso, mire. Vamos con Lucas, no para que vea. Cuando es un día de reposo, de gran solemnidad, no se puede vender, ni se puede comprar nada, ni trabajar, ni hacer nada. No se puede hacer nada. Así estaba la cosa en el primer siglo. Ok. Vamos con Lucas. Mire lo que escribió Lucas. Ok. Aquí era un día de reposo de gran solemnidad. Lucas, mire lo que escribe Lucas. En el capítulo 23 de Lucas. Mire, mire lo que dice. Y las mujeres
dice el capítulo 23 de Lucas, versos 55 y 56. Mire lo que dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Okay. Y vueltas, ahí tiene que haber pasado, porque fíjese, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Tenían que haberlas comprado. ¿Cuándo las compraron? Y vueltas prepararon, dice el verso 56. Prepararon especias, perdón, y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este es conforme al mandamiento del Shabbat, de los 10 mandamientos. Vueltas prepararon especias. Ok. Aquí prepararon especias y lo descansaron en el Shabbat. Y descansaron en el Shabbat. Prepararon especias y lo descansaron. Ok. Bueno, ahora vamos con Marcos. Miren lo que dice Marcos. La Biblia no se contradice. La Biblia no. El problema es que somos nosotros, que ahí por las redes sociales sale gente. Mire cómo se contradice la Biblia, mire cómo acá. No, todo lleva un contexto. Prepararon especias y lo descansaron, dice ahí. Usted mismo lo va a leer. Son los últimos textos del capítulo 23. Mire lo que dice Marcos 16, en el verso 1. Cuando pasó el día de reposo, acá ya pasó. Acá iban las escuelas. Si se murió el viernes, nomás hay un sábado, que es día de reposo, y los domingos. Y aquí no. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias. Y allá dice, prepararon especias y lo descansaron. Y acá pasó el día de reposo, ahí lo dice. Cuando pasó el Shabbat, el de gran solemnidad, y luego el del mandamiento. En medio hay un viernes, que ya no se llama viernes, es el sexto día. Murió el miércoles, el jueves, empezando de la tarde del miércoles a la tarde del jueves, son 24 horas, es Shabbat. Fíjense, ahí estaban cuidando la guardia, los soldados, ahí estaban cuidando, no les importó el Shabbat, sino que los pusieron ahí a cuidar, para que no se robaran el cuerpo. Fíjense, al día siguiente, pero ahí ya lo marca como pecado, en Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, acá era la preparación para el día de gran solemnidad, tenían que quitar los cuerpos, el miércoles, y luego venía el jueves de gran solemnidad, eso está ahí en Juan 19, lo que le marqué ahorita, se lo voy a repetir otra vez, porque, para que lo tenga bien claro, ok, en el 19:31, ahí está hablando de eso, y quitan los cuerpos. Acá las mujeres, en Lucas 23, aquí dice, y vueltas prepararon especias y descansaron el Shabbat. Ahí lo dice. Prepararon especias y luego descansaron. Y acá en Marcos dice, cuando pasó el Shabbat, María Magdalena y María la Madre de Jesús compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fíjese, hay dos Shabbats. El de gran solemnidad, ese son los panes sin levadura. Eso es un Shabbat anual, un sábado, vamos a llamarle sábado para que me entiendan, no es sábado, no significa sábado, pero era de gran solemnidad porque es el de las panes sin levadura. El primer día es Shabbat, y luego siguen 6 días más, son 7, y un día son 8, por eso se acaba hasta el día 9 de abril, en esta fecha se acaba hasta el día 9, ¿ve? El miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el miércoles por ahí se acaba. Ya se acaba la fiesta. Y luego viene el Bikurim, que son las primicias, que significa la resurrección. ¿Ve? Entonces aquí compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Las prepararon el viernes,
Las compraron el viernes, o sea, el día sexto, porque el jueves fue de gran solemnidad, y luego el sábado, otro Shabbat. Ahí lo dice bien claramente. Ahí está claro. ¿Por qué? Porque, y acá estos, en Mateo, mira lo que estaban haciendo, miren, que es Mateo 27. Miren lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, es el Shabbat, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, ahí ya están en el Shabbat, infringiendo el Shabbat. Nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, el jueves, el viernes y el sábado. No sé que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. ¿Ve? ¿Ve? Ahí estaba la guardia trabajando en el Shabbat. Los 3 días estuvieron cuidando la guardia, que fue el jueves, viernes y sábado. ¿Ve? Al acabar el sábado, se cumplen los 3 días y las 3 noches. Ahora, si vamos el viernes, tomamos el viernes como día. Ahora, se acabó el viernes, tiene que estar en el corazón de la tierra. Todavía no estaba sepultado cuando se acabó el sexto día, el viernes. Entonces ya no se cuenta, pero vamos a contarlo, no para que vea que no da. Contamos el viernes y contamos el sábado. Son 2 días y resucita. Si cuentan el domingo, bueno, 3 días. ¿Y las 3 noches? La noche del viernes para amanecer el sábado y la noche del domingo son dos. ¿Y la otra? Son 3 días y 3 noches. ¿Dónde está la otra noche? Búsquele por donde le busque. Es una mentira bien grande. Y la mentira no la acepta la escritura de la santidad. Y ahorita se lo voy a comprobar con la escritura. Búsquele por donde le busque. Búsquele. No me crea a mí. A mí, tácheme de lo que usted quiera. No me importa. ¿Ve? Pero si no ponemos seriedad con la palabra y usted no va y le habla la verdad al otro, mire lo que dice. ¿Por qué le hablo estas cosas? Primera carta de Pedro 4:11 le voy a dar una base. Le voy a dar bases para que vea el problema. Primera carta de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Somos muy dados hace un rato, me mandaron un video, a uno de los grupos que tengo de WhatsApp y estaba yo viéndolo. Es de la señora Katy Gómez, es una mesiánica de por allá de México, así como la señora Liliana Hunter de acá de Estados Unidos, de acá de Florida. Son predicadoras. Para empezar, ni siquiera se cubren la cabeza en respeto. Y una mujer, si va a predicar, tiene que cubrirse la cabeza. Ahí con eso ya estás infringiendo la escritura. ¿Mm? Si uno fuera mujer y no fuera varón, pues yo me cubriría la cabeza. ¿No cree usted? Pero bueno, vamos a pasar eso. La gente dice, ay, por favor, ¿ve? ¿Cómo se mete la carne y cómo la carne gana terreno y le creen más a la carne que a la escritura? Aquí la escritura me marca en primera carta de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra, conforme a la palabra, conforme a la palabra de Elohim, dice ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Elohim es la verdad. Allá en Samuel, en la segunda carta de Samuel, esa es otra base. En el 7:28 dice, tus palabras son verdad. Eran las palabras de Elohim. Ahí dice Yahuwah Elohim. Ahí dice Yahuwah Elohim. Tus palabras son verdad, porque tú eres Elohim. Y tus palabras son verdad. Ahí lo dice. Yo le estoy dando los textos. ¿Y qué dijo el Mashiach en Juan 17:17? Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Es otra base. Fíjese.
La primera carta de Juan 2:21, en el verso 20 dice, ustedes tienen la unción del santo, o sea, el Ruach HaKodesh, que les dio el santo. ¿El santo quién es? Mashiach. Él es el dador de las cosas. ¿Mm? Y de la verdad no procede ninguna mentira. Primera carta de Juan 2:20 y 21. De la verdad no procede ninguna mentira. Ninguna mentira. ¿Mm? En Efesios 1:13 dice, ustedes también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Primera carta de Pedro 1:12 dice que el evangelio tiene que ser predicado en el Ruach, en el Espíritu. Primera carta de Pedro 1:12 dice enviado del cielo. Enviaron del cielo el Ruach para que reciban poder, la promesa, y prediquen la palabra en el poder de él, para que no lleven mentira. La primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6, dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu, es la verdad. Él es la verdad. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Ruach de la verdad, él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. ¿Mm? En Juan 15:26, ¿qué era lo que hacía el Ruach HaKodesh? Cuando venga el Ruach HaKodesh, él dará testimonio de mí. ¿De qué hablaba? Del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach es la verdad. Juan 14:6. Juan 15:26 dice que el Ruach, él dará testimonio de mí, del Mashiach. Por eso el poder de él iban a dar testimonio del Mashiach, de cuándo murió, cuándo resucitó. ¿Mm? Si él murió a la hora novena, el miércoles, y en la noche lo sepulta, José de Arimatea. Ahí tiene otro nombre, pero bueno, vamos a llamarle así. ¿Ve? Se lo lleva y lo sepulta. Ya dice que era de noche, se acabó el día. Entonces está toda la noche del jueves, el jueves en la noche, que es en la madrugada, para amanecer, y luego todo el día, hasta en la tarde se acaba el Shabbat. Y luego está toda la noche y amanece el día 6 que es el viernes. ¿Ve? Van las mujeres, compran especies, preparan para ir a ungir el cuerpo al sepulcro. Bueno, luego descansan el Shabbat, ya tienen todo preparado. Cuando se acaba el Shabbat, al atardecer, que empieza el primer día de la semana en la noche, en la tarde, en la noche, ¿eh? Es cuando llegan al sepulcro, ya no está, ya se levantó. Iban a ungirle. ¿Eh? Llegaron ahí las mujeres. ¿Eh? Pasado, ahora, aquí está hablando en plural, pasado los Shabbatons. En el 28:1 aparece en el griego Shabbatons, aparece en plural. Pasados los sábados, dice ahí. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí lo dice. Eso lo dice Mateo. Bueno, vamos con Lucas. Lucas también lo registra en el 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. ¿Ya ve? Ese lo registró. Trajeron las especias. Muere el miércoles, el jueves es Shabbat, de gran solemnidad, es un sábado de gran solemnidad, un Shabbatón. ¿Ve? El viernes pueden comprar especies y prepararlas. Descansan el Shabbat del sábado y es cuando resucita en la noche. ¿Ve? Y amanece. ¿Ve? Y las mujeres traen las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, ya no estaba, ya se había ido. Ya no cuenta el día. Ahí no cuenta ya el día, porque no pasa el día, tiene que pasar el día. Pero si se murió el miércoles en la tarde, de la tarde del miércoles a la tarde del jueves es un día y una noche. De la tarde del jueves a la tarde del viernes es otro día y otra noche. Y de la tarde del jueves a la tarde del sábado, al terminar el Shabbat, el semanal, el séptimo día, ahí son 3 días y 3 noches exactamente.
y es cuando resucita, conforme a la escritura. Por eso dice aquí que Él es la verdad. Y si esto está marcado aquí los 3 días y las 3 noches, y conforme a la escritura lo predica en el evangelio que está predicando Rab Shaul ahí en 1 Corintios 15, es muy importante estas cosas. Son muy importantes. ¿Ve? Ahí vemos en Mateo 12:40, dice en griego, dice, mire cómo dice. Bueno, verá, una Biblia griega, mire cómo dice. Mateo 12:40. Después de lo que dice de Jonás. Dice, 3 días y 3 noches, así estará aquí dice Julius, dice Julius Joandropos, hijo del hombre. Julius dice, 3 imeras, kai 3 nictas, nictas, es una N, una Y y una K, nictas. En el griego son otras letras. Dice, 3 imeras, kai 3 nictas, autos estaio, dice, ios tou andropos, ios ho andropos, en ti cardía, tis his, en el corazón de la tierra. 3 imeras, kai 3 nictas. Lo repite varias veces. Ahí lo repite como 3 veces, 3 días y 3 noches. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, así estará el Ben Hadam 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches lo repite. 3 días y 3 noches. ¿Ve? Las palabras que hablaba el Mashiach, por eso él era la verdad. En Juan 14:24 dice, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Él no hablaba por su propia cuenta, Juan 12:49. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, lo dice Juan 7:18. Mi evangelio no es mío, sino del que me envió. ¿Mm? Él es la membra que tomó forma humana, que el Abba, el Padre, es el que habla en él. ¿Ve? Y entonces, primera carta de Pedro, mire cómo lo registra. En el capítulo 1, en el verso 23, dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. No de simiente corruptible, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Elohim, o sea, del Señor, del Adón, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada, por el bien de Elohim. Esta es la palabra. Entonces, esta señora que estuve viendo el video de Katy Gómez, por ahí está el video, lo mandaron al grupo. Esta señora agarra el 3 y se va a buscar todas las partes donde hay 3. Hay muchas partes, hay al tercer día de la creación, tenemos los 3 hijos de Noah, de Noé, tenemos los 3 patriarcas que hizo 3 días, Abraham cuando se llevó a sacrificar a su hijo, hizo 3 días al lugar. Todo eso no tiene nada que ver con esto de 3 días y 3 noches. Aquí está hablando de que no duró 4 días. Lázaro ya tenía 4 días y eso lo dice en Juan. Eso lo pone Juan. Dice que ya olía mal, porque ya era el cuarto día. Eso lo dice en Juan 11:38 al 40 por ahí. Dice, no te creo, dice, no te digo que si crees verás la gloria de Elohim. ¿Ve? Le está diciendo a Marta, dice, Señor, pues ya es el cuarto día. Ya huele mal. Esto tiene que ver con la corrupción de su carne, que tenía que estar nada más 3 días y 3 noches, tenía que resucitar. Porque la profecía que está en los Salmos, en los Tejilims, esa profecía es la que se cumple acá. Mire,
Y esa sí tiene sustento. La otra serían ideas, sacando ideas que nadie las sacó en la escritura. Que porque el 3 está allá, y que fueron 3 días, y que fueron tres personas, y que fueron tres, y tres puertas tiene la Gran Jerusalén, y que todo eso de tres, y tres, y tres, y tres, y que son 3 veces santo el Señor. Todas esas ideas son ideas de la carne. No hay sustento para sustentar eso. Pero esto que le voy a mostrar sí tiene sustento. Yo si no tengo sustento, no le hablo. Definitivamente que no. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice el Salmo 16. Dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Mi alma quiere decir mi cuerpo, mi persona, o sea, mi ser. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. No lo va a dejar ahí, nomás son 3 días y 3 noches lo que permanece muerto. No fue allá a predicarle a los espíritus, porque eso es mentira. Lo que está allá en la primera carta de Pedro, en el 3:18, dice muerto en la carne, pero vivificado en Ruach. Vivificado quiere decir que tomó vida nuevamente, que resucita. Pero no quiere decir que fue, y dice, en el cual, en el Ruach, fue y predicó allá a los espíritus encarcelados, en el diluvio. No, ¿en qué fue y predicó allá? En Noah. Noé les predicó. Y eso lo demuestra la escritura, mismo Pedro lo registra, ¿ve? En el cual fue y predicó allá, ¿ve? Y eso está ahí mire, mire, porque Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Bueno, aquí está hablando de los ángeles, en segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y en el verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Ve? Predicó en Noé, el Ruach. Pero no quiere decir que el Mashiach fue para allá, para los infiernos, a predicar no sé a dónde. Eso es mentira, eso es una cosa terrible. No, fue y predicó en Noah, pregonero de justicia. ¿Ve? Entonces, aquí Pedro marca que el Evangelio es la palabra de Elohim. ¿Ve? Entonces, la palabra de verdad es la que nos hace nacer de nuevo. Él de su voluntad, lo dice la escritura. Miren lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el Evangelio de la salvación, para que seamos primicias de sus criaturas. 1:18 de Jacob, no es Santiago, es Jacob. Y en Juan 1:12 y 13, miren lo que dice. Entonces la palabra de verdad es el Evangelio y tiene que ir todas estas cosas bien claras. Si no lleva todas estas cosas, no es Evangelio. Está mutilado. Que eso no importa. Eso dígaselo a él, porque está escrito. Mismo 1 Corintios 15:4 lo pone Rab Shaul ahí. Y lo pone en muchas partes, lo ponen. En el 1:12 de Juan, más a todos los que lo recibieron, dice, este evangelio lo tienes que recibir, tienes que perseverar, tienes que permanecer, tienes que retener. Fíjate. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que exhiben su nombre, no los que crean. La palabra creer no existe. Les dio potestad, ahí dice potestad. La palabra aquí potestad en el griego es la palabra exousia. O sea, les dio el derecho, la facultad de ser hechos hijos. Por eso, primera carta de Juan 3:1 dice, miren cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Ok? Miren cuál amor les ha dado el Padre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Somos engendrados de Él, somos nacidos, somos paridos de arriba, como dice Juan 3:3.
que le dijo a Timoteo. ¿Mm? Dijo, ¿es necesario volverme a meter al vientre de mi madre? No, tienes que ser parido de arriba. El que es nacido del Ruach no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Dice, si han resucitado con él, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, para que no hubiera corrupción, la profecía del Salmo 16:10 se cumple en el libro de los Hechos. Ahí habla del profeta David, o Dod, del amado. Dod, se escribe Dod o se escribe David. Miren lo que dice. Dice Hechos capítulo 2. Dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está el sepulcro. Ese sí miró corrupción. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ahí no está hablando en algo literal, le está dando la promesa que le dio a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La será viene siendo como la semilla de la vida, es la palabra, la que da vida. La carne para nada aprovecha, dijo, las palabras que yo les he hablado son ruach y son jaim, no son espíritu, ahí dice espíritu, son poder y son la vida, son el poder y la vida de Elohim, las palabras, lo que da vida, la creación, las cosas, son nueva creación, nueva criatura. Viviéndolo antes, dice, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, dice el verso 31, en Hechos 2:31. ¿Mm? Y dice, a este Yahushua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién lo resucitó? ¿Él mismo? ¿O fue Elohim? ¿Fue la primera persona? ¿Resucitó a la segunda persona de la Trinidad? ¿O fue el Ruach? Es un solo ser. En Juan capítulo 2, ahí en el verso 20, 19 y 20, dice, yo levantaré este cuerpo, yo lo levantaré. En Juan capítulo 10 dice, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar yo mismo, él mismo. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, Elohim levantó el poder. Ahí dice que él fue levantado. Hay muchos textos de esos, donde dice que Dios lo levantó en Hebreos. Miren, Hebreos capítulo 13, verso 20. Miren lo que dice. Hebreos 13, en el verso 20, miren lo que dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yahushua. El Elohim de paz que resucitó, muerto en la carne, ¿m? Pero vivificado en Rúa. 1 Pedro 3:18 lo dice bien claro. ¿M? Ok. Aquí dice, en Juan 2:20 y 19:20, dice que el Mashiach lo resucita. En Juan 10 dice que él mismo resucita, el Mashiach. Acá dice que Dios, y acá dice que Dios, el Padre. ¿Ve? Dice, el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Lo resucitó. Y hay más textos por ahí, de donde dice que lo resucitó, desde el verso 20. Hay primera de Corintios, en el 4:24. En Romanos 8:11 dice que el Ruach lo resucitó, el Ruach. Por fin, ¿lo resucitó él mismo? ¿O fue el Padre? ¿O fue el Espíritu? Pues es un solo ser. No se contradice la escritura. Hay muchos textos. En Primera de Corintios 6:14, en el 15:15, en Segunda de Corintios también 4:14, en Gálatas 1:1. Hay muchos textos donde resucitó. ¿Ve? Pero es la escritura la que lo está mostrando. ¿Ve? La escritura.
Dice, sepultados con él en el bautismo, dice Colosenses 2:12, en el cual fueron también resucitados con él mediante la emunaj, en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. El poder de Elohim está en él, porque él es el Rúa. Él es el Rúa, dice 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. El Señor es el poder, es el Rúa. El poder estaba en él, habita en él, corporalmente, toda la plenitud. Levantó su propio cuerpo él mismo. Él lo dio y él lo resucitó. Pero es un solo ser, es el misterio. Si eso no se revela, va a entrar en problemas con la Trinidad y con no sé con tanta cosa. Entonces tiene esas 15 bases. 1 de Pedro 4:11, 2 de Samuel 7:28, Juan 17:17, 1 de Juan 2:20 y 21, Efesios 1:13, 1 de Pedro 1:12, 1 de Juan 5:6, Juan 16:13, Juan 15:26, Juan 14:6, Juan 14:24, 1 de Pedro 1:23 al 25, Santiago 1:18, Juan 1:12 y 13 y 1 de Juan 3:1. Son 15 bases para que entienda. Y 1 de Corintios 2:4 y 5 dice que no con sabiduría de los hombres. Cualquier idea que oiga que el 3 como esta señora Katy Gómez, digo el nombre no por mal ni nada, yo no estoy hablando mal de ella, pero oiga, si nadie habló de eso, ¿qué tiene que ver el número 3? Eso ya es cabalístico esto. Váyase al Cabalá para que vea que se mete en todo eso. No, aquí está hablando de 3 días y 3 noches. No fue a predicarle a nadie. Él es la resurrección y la vida, como dice Juan 11. ¿Ve? Miren lo que dice, mire. Juan 11. Es la esperanza viva. Y ahorita voy para allá, mire. En Juan capítulo 11, mire lo que dice. Dice el 11:25. Le dijo Yahushua, le está hablando con Marta. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lázaro. Y más adelante lo resucitan. Le dijo Yahushua, yo soy la resurrección y la vida. ¿Mm? Yo soy el que hago levantar a los muertos y darles vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que el que exhiba la emunaj, aunque ya haya muerto, pero ya exhibió la emunaj como Lázaro, ¿ve? Aunque esté muerto, vivirá. O sea, murió creyendo, murió exhibiendo la emunaj, vivirá, va a vivir. Ok. Y mire lo que dice el 26. Y todo aquel que vive, que todavía no muere, y exhibe mi emunaj, no morirá eternamente. O sea, sí se va a morir, pero no eternamente. ¿Crees esto? O sea, el que ya murió exhibiendo, tiene esperanza de que va a resucitar. Y el que vive y exhibe la emunaj y muera, no morirá eternamente. Ese es el punto que está ahí, que es lo que está hablando ahí. Yo no le estoy agregando nada. Investíguelo usted mismo por su propia cuenta. Bueno, entonces, 3 días y 3 noches. 3 cimeras, cae 3 nuptas. Quiere decir 72 horas. Ok, bueno. ¿Y para qué sirve toda esta resurrección y toda esta cosa que ya murió y resucitó? Mire cómo anda el mundo, haciendo un montón de cosas. ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Ahorita andan con el hombre rechis, que tienes que contar hasta el no sé cuánto, hasta 50 días, y haciendo un montón de cosas. Es que no mandó eso. Acá en el Nuevo Testamento no lo manda. Y estamos hablando de un nuevo pacto. Es un Brit Harashá, nuevo pacto. Es el pacto eterno. Por eso dice, por el pacto eterno, dice acá. Es lo que está diciendo ahí en lo que le leí ahorita en hebreo. Mire, voy para allá otra vez. Ahí en Hebreos, en el capítulo 13,
Dice, por la sangre del pacto eterno. Lo nuevo es eterno. Por eso es Hadash. Lo Hadash es lo eterno. Lo temporal es de aquí. Por eso dice, no ponga la mirada en lo temporal. No tenemos nada que andar contando cosas y no sé qué tanta cosa. Todo eso, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver? ¿Mm? En Mashiach está la obra perfecta. Él es la obra perfecta del Padre Celestial, del Abba. El Abba no es un padre. El Abba es la fuente de la existencia, la fuente de la eternidad, la fuente de todas las cosas. Es el manantial de la vida. De ahí proceden todas las cosas. Mira, Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Abba, de donde provienen todas las cosas. La palabra Abba es muy grande, no es un simple padre y un hijo, así nomás, literal, no, no es así. Ok. La obra perfecta, el origen está en el Abba, que es el creador de los cielos y la tierra. El origen es este, miren. Aquí hay un texto muy bueno, miren. Romanos, capítulo 11. Mira lo que dice. Por eso Él es la obra perfecta. Dice, he terminado tu obra. Dice Romanos 11:33 al 36. Mira lo que dice. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿Quién entendió la mente? ¿O quién fue su consejero? En el verso 34. Y eso lo habla ya en Yeshayahu capítulo 40, verso 13, por allá. Allá está. Todo esto allá está. Ok. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuera recompensado? ¿Quién le dio a él algo? ¿Quién le puede dar algo a él? ¿O qué le puedes hacer? ¿Qué dijo Job? Si pecas, ¿qué le harás a él? Nada. El pecado nos afecta a nosotros. Ahí lo dice Job. Ahí en los últimos capítulos de Job, ahí lo dice. Búsquele. Si pecas, ¿qué le vas a hacer a él? No, dice, al hombre como tú afectará tu pecado. Y si haces justicia y eres buena gente aquí en este mundo, ¿qué le harás a él? ¿O qué le darás? Nada. Al hombre como tú le hace bien tu justicia, lo que tú hagas bien. ¿Ya ve? Eso se lo está haciendo ahí el Eliud. Bueno, ¿o quién le dio al primero para que le fuera recompensado? No, porque de él y por él, por medio de él, porque todo es de él y por medio de él mismo y para él mismo son todas las cosas. Ahí está el origen de todas las cosas. Entonces, el origen de la obra perfecta del Mashiach está en el Abba. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice ahí. Entonces, las cosas principales de todas las cosas que están ahí, el origen está en él. El origen. ¿Mm? Ahora, mire lo que dice acá. Mire, Efesios capítulo 1. Esto, lo único que van a sacar son videos de no sé qué tanta cosa, de las Pascuas, de este, que en sí qué, un montón de cosas, ideas raras que están por las redes sociales. Yo por eso los videos, hay videos buenos, pero hay que tener discernimiento, hay que tener conocimiento, hay que tener sabiduría de arriba, hay que tener ese discernimiento para poder entender qué es lo de él y qué no es de él, porque hay demasiadas cosas por las redes sociales, es un peligro bien grande. Sí hay enseñanza buena, pero hay que buscarle y tener mucho cuidado qué es lo que se va a comer. Miren lo que dice aquí, Efesios. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora fíjese, hay que tener mucho cuidado aquí con que dice, ¿ves que es el Dios y Padre de nuestro Señor? Eso se meten los que van en contra de que el Mashiach sea el mismo Elohim. No, porque tiene un Dios y tiene un Padre.
Mire, la palabra de Dios, para empezar, son tan los atributos. Es Elohim. No se refiere al ser, se refiere a lo que es Él, al amor tan grande. Él es el amor. Bendito sea el amor y la fuente que es el Abba de nuestro Señor Yahushua, de donde salió Él. Yo salí del Padre. Yo dependo del Padre. El Padre lo, el Padre lo predestinó, o sea, lo profetizó. Mire lo que dice Pedro, mire. Mire. Por eso se le llama predestinación. Es un, ya está preparado. Mire, sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Por eso todo esto es muy importante. ¿Para qué murió y para qué resucitó? No va para divertirnos, ay, nomás. La cual recibieron de nuestros padres, la corrupción, la mala manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados no con oro, ni con plata, ni con nada de eso, sino con la sangre preciosa de nuestro Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso no vio corrupción, 3 días y 3 noches. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Por eso dice, bendito el amor y la fuente de la existencia, que es el Abba. Bendito la fuente, bendito sea el amor que es Él. Él es el amor, la sustancia es amor. El amor no es como un atributo nomás, es el ser. Bendito el amor y la fuente de todas las cosas, de donde procede nuestro Señor Yahushua, porque es del mismo. Y eso hay bastantes textos. En la siguiente enseñanza le voy a mostrar todos esos textos, porque es muy largo. Bueno, ok. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Primero hay que saber el origen, luego la predestinación, la preparación desde antes de la creación del mundo. Fíjese nomás. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Todo esto viene de antes de la eternidad. De allá viene. Ahí en Efesios 1, 3 y 4. ¿Ok? El propósito. Vamos con el propósito. Estas son bendiciones espirituales. Por eso aquí nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son las riquezas de gloria, riquezas de gracia. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Mira lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, el origen de todas las cosas, toda la preparación que hizo antes de la eternidad, el propósito, aquí está el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach, Yahushua, antes de los tiempos de los siglos. Ve que todo esto viene de antes. Mire, acá está, eso le acabo de leer, 2 de Timoteo, perdón, 1:9. Y miren lo que dice Efesios, miren, en el 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Yahushua Hamashiach nuestro Señor. Propósito eterno. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? Otra cosa que hizo fue la redención. ¿Ve? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esas son bendiciones eternas. Redención. ¿Y qué tenemos? Sustitución también. Primera de Pedro, mire. Todo está en la escritura. Yo no le muestro nada fuera de la escritura. Por eso le doy los textos. Primera de Pedro. Le acabo de leer Efesios 1:7. Para lo que es redención. Primera de Pedro 1:24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ahí estamos hablando de sustitución. ¿Ve? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. ¿Por qué? Porque estábamos descarriados, dice el verso 25.
éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él mismo, por medio del Mashiach, que es su propio cuerpo, que él lo engendró, de él salió, él lo prometió, él lo envió, él lo dio, todo lo hace él, y es de su sustancia. Por eso dice, porque de tal manera amó que dio de sí mismo. Ese es el amor. El amor es la sustancia de él. Y esa sustitución está en Isaías 53, versos 4 y 6, que los judíos dicen que no, que es Israel. No cumple los requerimientos para cumplir eso. Israel no cumple. Luego la propiciación. ¿Eh? La propiciación viene siendo el medio de reconciliación, que es su propio cuerpo. Eso está en primera carta de Juan 2. Ahí mire, en el 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el medio de reconciliación. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ya ve? Que anda festejando Semana Santa, y que no sé qué, que se murió el viernes y crestó el domingo. Son mentiras. Se lo acabo de demostrar con la escritura. Si lo quiere creer, créalo. Y si no, haga como usted guste. Todos somos libres de creer lo que se nos pegue la gana. Pero al final va a haber muchas sorpresas. Acuérdese. Bueno, también hizo remisión de pecados. Remisión viene siendo liberación, algo así. Después busca la etimología de las palabras. Vaya a buscar la etimología de cada palabra para que se dé cuenta qué dice cada palabra. Es lo que dice Hebreos, capítulo 9. Pero estando ya presente el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Eso es lo que dice Hebreos 9. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace liberación del pecado. Liberación. Y esto también es imputación. Eso está en Romanos capítulo 4. Le acabo de leer Hebreos 9, ahí del 11 hasta el 22. Ahí está todo. Puede leer Hebreos todo completo para que lo tenga presente. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, es lo que dice, a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Ve? Eso es imputación. ¿Ve? Como le digo, vaya a la etimología de cada palabra, búsquenla. También le purifican los pecados, la purificación. Todas esas son bendiciones espirituales. El Mashiach, la primera carta de Juan, mire lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Mashiach, Yahushua, nos limpia de todo pecado, nos purifica. Hay purificación. Él hace la purificación de nuestros pecados. ¿Ve? En Juan también, allá también lo dice. Hay muchos textos que sostienen esto que le estoy hablando. Hay muchos testigos, como dice, son testigos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y purificar, ¿ve que nos purifica? Eso lo dice Tito 2:14.
y purificar. Y luego viene la adopción, en Gálatas 4, 4, 5 y 6. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Él envió al Mashiach, nacido de mujer y nacido bajo la Torah. Y ahí recibimos la adopción. Nos adopta. Luego viene la conversión. Todo esto son bendiciones espirituales. ¿Ve? Ahí en Romanos, perdón, es en Hechos 3:19, dice convertidos, arrepiéntanse y conviértanse. Tiene que haber un arrepentimiento, una conversión. Y el arrepentimiento lo da Él. La emunaj la da Él. Y la conversión, pues la da Él. Segunda de Corintios 5:18 al 20 dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, dice Pablo, Rab Shaul, para reconciliar al mundo consigo mismo. Él mismo reconcilia al mundo consigo mismo, lo dice ahí. ¿Ve? Consigo mismo. Es él mismo. El mismo Abba está en Mashiach, reconciliando al mundo consigo mismo. Lo dice ahí. En Romanos, miren lo que dice Romanos. Hay muchos textos, como le digo, yo le estoy dando todos los textos. Miren lo que dicen. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su hijo, de su Ben, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso resucita, para darnos vida. Y tiene que haber una renovación. ¿Mm? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tiene que haber una acción de todas estas cosas, un proceso de cambio, de morir. Tenemos que crucificarnos juntamente con Él, tenemos que morir juntamente con Él, tenemos que ser sepultados juntamente con Él y resucitar juntamente con Él para una nueva vida. Romanos 6:4 lo dice ahí bien claro. ¿Ve? Dice, despójense del viejo hombre, que está viciado, está contaminado de tanta basura. ¿Ve? Ahí en Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, tiene que haber una renovación. ¿Ve? Y eso lo hace Él en su poder, una renovación en vuestro entendimiento. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Todo es por el poder de la Abba. ¿Ve? También hay una conservación. Él te conserva hasta el final. Y hay una santificación. ¿Ve? En Romanos capítulo 6 también. Todo está en la escritura, lo que yo le estoy hablando. Todo va de acuerdo con la escritura. Yo no le hablo fuera de la escritura. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Elohim, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo tiene que hacerlo en el poder de Él, en su obra de Él. La santificación, la conservación, la transformación. Somos transformados de gloria en gloria. Pero estamos hablando de espiritual. Todo el área espiritual que está caída, está muerta. Estamos muertos en delitos y pecados. Por eso es esta se conmemora, es un memorial, ¿ve? Son días especiales de reconocimiento, de entendimiento, para entender por qué murió, por qué resucitó, por qué 3 días, por qué 3 noches, por qué es que no se murió un viernes, porque no encaja, no hay cómo sostener eso. Y este audio, compártanlo y al final doy mi número, ahorita que termine, y luego al final va a venir el cambio de nuestro cuerpo, una resurrección, los que están muertos, los que están vivos, primero los muertos, primero los que hayan muerto en él, 1 Tesalonicenses capítulo 4, él lo dice, en el verso 3 en adelante. Entonces, 2 Corintios 4:14 también lo dice. Hay un error ahí, ahorita me acordé de esto.
La primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, que predicaba a alguien y decía que va a traer las almas que están allá. No, las almas no van a ningún lado. Eso es una mentira. Mire, cometen el error mire, porque la Reina Valera tiene un error aquí grave. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos. Dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, no los que están con él allá. Ya están con el Señor. Esa es una idea rara. Eso no va de acuerdo con la Escritura. Le voy a hablar de todo eso, del alma inmortal, que el único que tiene inmortalidad es Él. Lo dice primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad es Él. La inmortalidad la trajo Él con el Evangelio, con su muerte y resurrección. Eso lo dice segunda de Timoteo 1:10. Y hay más textos. Le voy a traer todos los textos para que vea que eso es una mentira. Y luego dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, los que han muerto en Él, los que durmieron en Él. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los va a traer. ¿De dónde? Ahí le pusieron, traerá Dios con Él. No. Vamos a un texto que se aclara más. Aquí está en el 4:14 y en segunda de Corintios 4:14 también. Ahí se aclara. Mire, para que vea. Por eso hay que escudriñar. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Yahushua, que es su poder, que es Elohim, que es la plenitud, perdón, a nosotros también nos resucitará con Yahushua. Acá dijo, los va a traer. Error, es un error ahí. Nos resucitará con Mashiach y nos presentará juntamente con ustedes. En el 4:14, y hay más textos para sostener esto, de que no están en el cielo, están en la sepultura. El que va al Seol, o el que va, en griego es Hades, en hebreo es Sheol, y la palabra infierno viene de una palabra de allá de Europa, por allá viene de por allá, se llama infernum, abajo de. El que está en un sótano está en el infierno, una sepultura, como una sepultura, un pozo. Entonces, infierno, Sheol, Hades, sepultura, tumba, todo es lo mismo, son sinónimos, pero no tiene nada que ver con el inframundo y con los muertos que están vivos allá, hirviendo y están en tormentos eternos. Todo eso es pura cosa maligna, es pura mentira que se ha filtrado y se ha metido al Evangelio. No, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, que son las tres señales que le llaman fiestas, que faltan por venir cuando Él venga. Ya se cumplieron 4. Pesaj, Hamatzot, Bikurim y Shavuot, en hebreo. Pasar por alto, panes sin levadura, primicias y fiesta de las semanas, son 4. Ya se cumplieron. Cuando Él se fue, se cumple la cuarta fiesta, pero no se ha cumplido las otras 3, que están vigentes, están vivas. No las ha quitado, pero no podemos hacerlas literales, porque se requieren sacrificios en el tabernáculo o en el templo. No podemos hacerlas, pero son memoriales, son cosas que tenemos que tener en el corazón y meditar sobre esas cosas, tenerlas presentes, ¿ve? Y enseñarle a los demás el camino. ¿Cuál es el verdadero camino? Entonces, el Yom Truach es una voz potente. Yom Truach no son las trompetas, no es fiesta de las trompetas como le han puesto. Y luego viene el día de las reconciliaciones. Y luego el día de los tabernáculos, que es cuando nos va a dar un cuerpo nuevo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero todo eso es cuando Él venga. Dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Y los que están en los sepulcros oirán su voz.
no los que vengan con él. No hay sustento para eso. Es un invento. Entonces esa resurrección viene al final y luego viene la glorificación. Le estoy dando 20 cosas. El origen, lo que ha sido predestinado desde antes de la creación, el propósito, la redención, la sustitución, la propiciación, la remisión, la imputación, la purificación, la adopción, la conversión, la reconciliación, la renovación, la justificación, la regeneración, la santificación, la conservación, la transformación, la resurrección y la glorificación. Son todas las que pude recopilar yo de la escritura. No es una idea mía, es la misma escritura que le estoy mostrando. ¿Ve? Mire, lo que dice aquí, mire. Dice Colosenses, mira lo que dice, en el capítulo 3. Si pues han resucitado juntamente con el Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Elohim. No es que esté en un lado, no hay tal diestra ni siniestra ni nada de eso. Está en el trono, porque es su cuerpo. El Abba es invisible, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Pero el cuerpo del Mashiach representa al Abba. Si me ven a mí, ven al Abba. Yo soy el Abba, es lo mismo. Pero eso es una enseñanza muy buena y la voy a traer con todas las bases y todas las pruebas, que tenga pruebas escriturales. Pongan la mirada en las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 1 y 2 y 3 y 4. Miren lo que dice. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Cuando el Mashiach, dice el verso 4, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Serán glorificados en él. ¿Ya ve? En gloria. ¿Ve? Y hay muchos textos para sostener eso, de la glorificación. Serán juntamente con él en gloria. Miren lo que dice acá. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también, dice Pedro, con ellos y testigo de los padecimientos del Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Ve? Que será revelada cuando Él venga. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, usted recibirá la corona incorruptible de gloria. Si es que lo hemos recibido, permanecemos en Él, retenemos su palabra, vivimos su palabra y nuestra mirada está puesta en Él. No en una cruz, no en ninguna cosa, en Él, que murió y resucitó de los muertos y está sentado en su trono. 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra, así como el profeta Jonás, que estuvo en el pez. 3 días y 3 noches, como dice ahí. Tres cimeras kai tres nuktas, dice en griego ahí, porque está en griego, es el Nuevo Testamento. No es hablar griego ni nada de eso, es entender con todas las pruebas. Así que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim, como dice ahí, la primera base. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. No con sabiduría de palabras, dice 1 Corintios 1:17. Son muchos textos los que le estoy dando. Así que mis amados, aquí tiene todo esto. Usted festejó estas cosas. Al parecer, parece que no son malas, pero si estamos festejando mentiras, ideas del ser humano, estamos fuera de la escritura, estamos fuera de su voluntad. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, del amor del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre.
No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero Señor, festejamos la Semana Santa, hicimos iglesias y tanta cosa. Ahí no dice que festejaron la Semana Santa. Dice que hicieron muchas cosas para Él. Mucha gente hace muchas cosas para la gloria de Dios, según. Pero si llevan mentiras, ¿qué te va a decir al final? No te conozco. Le pusieron ahí hacedor de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Le estoy leyendo la palabra. Yo no le estoy hablando al tanteo. Van a decir, no, pues hicimos esto, hicimos pesaje, hicimos cosas. No. Y lo dice ahí, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ahí le pusieron hacedores de maldad. Ahí dice anomia. Anomia quiere decir que no respeta la escritura, que no la tienes en cuenta. No la tomas en cuenta la escritura. Ahí está la escritura para hacer su voluntad. Nada más lo que dijo él y eso es todo. No le agregues, no le quites. ¿Eh? Así es, mis amados. Pues ahí tiene esta enseñanza. Que Elohim les bendiga con toda bendición y y estoy para servirles. Mi nombre es Benjamín Muñoz y mi número de teléfono es el 956-789-6895. Que la va bendiga sus vidas con toda bendición.